seguimos achicando las brechas de desigualdad, las oportunidades de acceso al empleo, que son importantes en actividades como esta, que están tan masculinizadas y que, increíblemente, también tiene ventajas comparativas cuando realiza las actividades una mujer en cuanto a la manualidad, a la prolijidad, al cuidado de la frescura de los productos. Eso nos lo dijeron de la Cámara de la Pesca, de las empresas de transporte de pesca. O sea que estamos usando una ventaja comparativa e integrando mujeres a un sector donde tradicionalmente han trabajado en las plantas, en tierra, pero no en barco. Es una experiencia además de convivencia, digamos, entre hombres y mujeres en una tarea que es muy comprometedora, que implica un compromiso grande, porque este barco, por ejemplo, va a estar un mes en el mar, y bueno, eso lleva algunos desafíos y nos parece que es una experiencia de iniciación que está muy buena, porque esta es una industria importante para nuestra economía y bueno, está mejor paga que la que hacían tradicionalmente las mujeres dentro de la industria pesquera, y entonces bueno, nos parece realmente celebrable. Y hablando justamente de la industria pesquera, usted, ministro de Trabajo, ¿qué tipo de balances al respecto, además de la situación en particular, este barco que estamos conociendo hoy? Sí, la verdad que es una señal muy positiva, como decía recién Mónica, una señal que habla de las posibilidades de inclusión que existen en todas las actividades laborales, también en esta que, como bien se decía, es tradicionalmente muy masculina, y destacar que estuvimos conversando con las mujeres que van a integrar esta primera tripulación y realmente están muy entusiasmadas. Se cumplen distintos roles, no solamente el rol que está vinculado a lo que de alguna manera es la parte de procesamiento del pescado, sino que también hay una mujer tripulante que va a operar como maquinista, o sea que va a tener un rol técnico también. Esto es todo un proceso, yo creo que este es un punto de partida que habla de toda la potencialidad que tiene la participación con equidad de género en distintos roles. Hace tiempo que también en la construcción se ha incorporado el trabajo femenino, me parece que son cosas muy positivas. Decía bien Mónica, además, en el caso de la pesca, estos puestos de trabajo son sensiblemente mejor remunerados que los que tradicionalmente en el mundo de la actividad pesquera le había tocado a las mujeres. Por otra parte, es un área de actividad que forma parte de la matriz productiva del país y que yo creo que tiene mucha potencialidad, que hay que trabajarlo. Este barco viene de Francia, fue adquirido por una empresa nacional, lo han transformado, llevó 1 año y medio el proceso de adaptación del barco original a lo que hoy va a ser la primera salida, y la verdad que fue un gusto estar acá y acompañar esta señal que va en una dirección que desde el Ministerio de Trabajo no podemos decir otra cosa que apoyarla y celebrarla. Ministro, le cambio de tema. Hoy se conoció una auditoría en INEFOP de varios miles de dólares que se malgastaron, por así decirlo, no se utilizaron para programas de reconversión laboral. ¿Cómo se va a hacer para que se devuelvan esos fondos? Sí, a ver, en realidad esto fue una información de hace 2 años. Cuando nosotros asumimos en 2020, la Auditoría Interna de la Nación hizo un conjunto de auditorías sobre INEFOP y descubrió un montón de problemas, graves irregularidades, entre ellas esta que ahora sale publicada nuevamente, pero en realidad sale publicada por el nuevo informe de la Auditoría Interna de la Nación, que demuestra que la gran mayoría de las observaciones y de las irregularidades, casi todas, ya fueron resueltas por la nueva administración. El INEFOP ha tenido un proceso de transformación muy importante en este periodo y, entre otras cosas, una de las cosas que hicimos fue exigir a los actores que habían desarrollado proyectos que incluyeron gastos indebidos que devuelvan la plata. Y eso lo estamos haciendo. De hecho, en cada año, cuando se presentan nuevos proyectos por parte de las organizaciones que incurrieron en esas irregularidades, se les descuenta una parte de los fondos a efectos de ir recuperando por parte de INEFOP los recursos perdidos. ¿Cuáles son esos organismos? Son instituciones, cámaras empresariales y el PIT-CNT.
es decir, el Instituto Cuesta Duarte, Cámara de Industria y Cámara de Comercio. Pero fue una cosa que ya en su momento acordamos, saldamos, discutimos, y hoy tanto la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio como el PIT-CNT son parte y comparten estas nuevas orientaciones e incluso votaron también las decisiones que hemos tomado en materia de ordenar la casa y de eliminar las irregularidades. O sea que es un tema zanjado hace 2 años, que sale a la superficie porque el nuevo informe de la Auditoría Interna de la Nación lo que hace es reconocer que el tema ha sido asumido y resuelto. Ministro, le cambio de tema. En las últimas horas firmó la resolución para extender el seguro de paro especial para los trabajadores de Punta Shopping. Sí, efectivamente. Ustedes saben que cuando se produjo el incendio en Punta Shopping, aquella situación tan desgraciada que tuvimos a mitad de año, al día siguiente nosotros emitimos un seguro de paro especial que en principio fue por 6 meses para todos los trabajadores que tenían un vínculo laboral con los locales comerciales y con la propia empresa de Punta Shopping. Ese plazo se estaba por vencer, se vence el 4 de febrero y como estaba previsto, nosotros sabíamos que en realidad en 6 meses era muy difícil que se pudiera volver a andar con Punta Shopping. Las obras están avanzando y esperamos que en los próximos meses sí se pueda ir a la reinauguración de Shopping, pero entre tanto seguir apoyando a los trabajadores. Hay que decir que varios de ellos ya están trabajando porque ha habido locales comerciales que reiniciaron su actividad en otros lugares, pero hay otros que no. Entonces lo que hicimos fue renovar el seguro de paro especial por 6 meses más. ¿Cuántos quedan en el seguro de paro? Yo ahora no tengo el registro exacto, mentiría si tiro una cifra. Ha habido una reincorporación, por ejemplo, queda en evidencia a fin de año que, por ejemplo, en el rubro de supermercados se reinauguró el supermercado que había sido objeto del incendio, o sea que ahí ya se reincorporaron un número importante de trabajadores y yo creo que eso se va a terminar de completar, y lo que nosotros hacemos es, como hemos hecho durante la pandemia por otras circunstancias, extender una red de protección para los trabajadores para ayudar a la recuperación. Quiero consultarle por un tema más político. Hoy se conoció que el ministro Adrián Peña ostentaba un título de licenciado que aún no lo tenía. Hace pocas semanas se conoció que Daniel Olesker se hacía llamar economista cuando no lo era. Bueno, es un tema, sumado a lo de Sendic también. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? A ver, yo no puedo opinar sobre el caso concreto, ni tampoco sobre el de Olesker, lo dije en su momento, porque no tengo los datos, ni lo estudié, no me gusta hablar de oído, simplemente sé lo que ha salido en la prensa y obviamente lo que uno puede decir frente a estas cosas es que es muy importante que digamos que la formación de cada uno se refleje expresamente y verazmente en la realidad, pero no puedo opinar ni sobre el caso de Adrián Peña, ni sobre el caso de Olesker. Pero en su momento, por ejemplo, a Sendic se le pidió la renuncia, ¿ahora Adrián Peña debería abandonar su cargo? Repito, para que una situación de ese tipo se plantee, tiene que haber arriba de la mesa las pruebas suficientes. Hay un artículo de prensa, pero hay que recordar que en el caso de Sendic reivindicó que tenía el título, que reivindicó y mantuvo, incluso hubo quien dijo que había visto el título, no sé si se acuerdan. Cosa que es muy distinta, porque una cosa es decir, bueno, porque hubo después de Sendic varios casos más, que reconocieron que no habían tenido el título y que en algún momento lo habían manejado o que alguien se los había manejado, pero lo reconocieron. Sendic, cuando saltó esa noticia, dijo que tenía el título y nunca lo mostró, dijo que lo iba a mostrar, avisó que lo iba a presentar, bueno, son conductas distintas, ¿no? Gracias. Se han conocido en estas horas datos acerca de la evolución del empleo y el desempleo en nuestro país. ¿Qué valoración tiene para hacer justamente en este nuevo informe del Instituto de Estadística? Sí, muy positiva, ¿no? Evidentemente el año 22 cierra con datos en todos los rubros, en todos los indicadores, mejores incluso que en los tiempos previos a la pandemia. Algunos ejemplos. La tasa de desempleo promedio del 2022 es una tasa que está por debajo de la tasa del 2019. En 2019 el promedio fue 8,9, el 2022 es 7,9, un punto menos. Cuando lo miramos en términos de empleo generado, no lo digo yo, lo dicen especialistas que han estudiado el tema, entre el año 21 y 22
se crearon 90.000 nuevos puestos de trabajo, 90.000 nuevos puestos de trabajo. Habíamos perdido 60.000 en el año 2020, o sea que recuperamos 30.000 por encima, que tiene que ver con una buena parte de los 50.000 puestos de trabajo que se habían perdido entre 2017, 2018 y 2019. ¿Estamos satisfechos? No. Hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. Ha aumentado la formalidad, ese es otro dato muy importante. El Uruguay históricamente tenía un 25% de informalidad, así lo indican los registros de todos los años previos a la pandemia. Ahora estamos en 20%. O sea, hay un 5% más de trabajadores formales. ¿Qué significa trabajadores formales? Significa trabajadores que tienen derechos. Derecho al seguro de paro, derecho al subsidio por enfermedad, derecho a jubilatorio. Y también hay que decir que el subempleo, que es la cantidad de trabajadores que declaran que querrían trabajar más horas de las que están trabajando, también está por debajo del promedio. O sea que uno tiene que sentir que realmente hemos tenido un proceso potente de recuperación de la situación de empleo, que obviamente hay gente que sigue teniendo dificultades, hay gente que sigue teniendo, que está buscando empleo y que no lo consigue, seguimos teniendo grandes desigualdades, los jóvenes tienen una tasa de desempleo que es más de 3 veces la que tienen el ciudadano en general, o sea, los uruguayos en general. Las mujeres tienen una tasa de desempleo también más alta, o sea que los afrodescendientes también tienen una tasa de desempleo más alta, o sea que tenemos desafíos por delante que hay que seguir trabajándolos, ¿no? En lo que tiene que ver con los jóvenes, ¿a qué se debe? ¿Es falta de capacitación? ¿Qué significa? Bueno, en general, en muchos países tenemos ese problema de que los jóvenes tienen problemas de inserción. Es un problema general que tiene que ver con que muchas veces el empleador requiere de experiencia previa y obviamente los jóvenes por su propia definición no la tienen, pero también en Uruguay yo creo que tiene que ver con algo que hoy está en el centro de la polémica y que yo reafirmo con mucha fuerza, que es la necesidad de una reforma educativa profunda, para que los gurises que emergen de las nuevas generaciones salgan formados de acuerdo a las oportunidades que el mercado laboral ofrece. Porque cuando hay un desajuste como el que tenemos en Uruguay entre lo que se enseña en el sistema educativo formal y lo que después es la vida activa laboral, tenemos un problema de inserción laboral, ¿no?